En este video Morfología de la hoja 2 les voy a hablar sobre dos aspectos importantes también. Uno de ellos son las partes accesorias de las hojas, es decir, elementos que pueden acompañar a las hojas. Y por otro lado les voy a hablar sobre la clasificación de hojas, teniendo en cuenta distintos elementos que vamos a ir viendo en la medida que avanza el video, es decir, utilizando distintos criterios. Bien, voy a empezar con las partes accesorias. Como les dije recién, las partes accesorias son elementos que acompañan a las hojas. No todas las plantas los tienen, sino que hay plantas específicas que tienen partes accesorias específicas. Yo ahora les voy a dar algunos ejemplos. Fíjense. El primero que les quiero nombrar, o la primera parte accesoria que les quiero nombrar, son las denominadas estípulas, que corresponden a los tres primeros esquemas. Las estípulas son dos expansiones membranosas que se ubican en la base del pecíolo. Entonces, si yo acá tengo la ramita, por ejemplo acá en el malbón, tengo la ramita, estas dos expansiones se ubican aquí en la base, así y así, y acompañan a la hoja. En la pasionaria pasa, por ejemplo, exactamente lo mismo, solamente que la forma es otra, tienen como una forma medio arriñonada. Y en la rosa también pasa lo mismo. En la rosa son de esta manera. Fíjense, pueden ser libres, como en el caso de la pasionaria, que yo puedo retirar una y puedo retirar otra libremente porque están fijas en un solo punto, en el malbón también, o en la rosa, fíjense que están soldadas a una parte del pecíolo. En este caso se dicen que son estípulas aductas. Y siempre se ubican de a pares. Bien, otra de las partes accesorias que les quiero nombrar es la denominada ócrea. La ócrea es una parte accesoria típica de una familia de plantas llamadas poligonáceas. ¿Y en qué consiste la ócrea? Es un cartucho que nace en un nudo del tallo y es originado por la fusión de estípulas, que hace envuelve parcialmente al entrenudo superior. Es decir, yo tengo este nudo, la ócrea me nace hacia arriba y me lo envuelve parcialmente. Ahí. Tengo este nudo, la ócrea queda hacia arriba y me lo envuelve parcialmente. Es como una membranita que me envuelve parcialmente el entrenudo de un nudo hacia arriba. Luego tengo otra formación que se denomina vaina estipular. ¿Dónde podemos encontrar vaina estipular? En un árbol llamado gomero. ¿En qué consiste la vaina estipular? Voy a cambiar de color para que lo entiendan mejor. Es la unión de estípulas que cubren, o sea, nacen en un nudo y cubren muchos entrenudos superiores hasta hojas también superiores. Es decir, la vaina estipular me van a hacer de este nudo y fíjense, me cubre, es como un cartucho, ¿sí? Que después está cerrado y luego se abre, pero me envuelve entre nudos, nudos y hojas superiores. Es como un cartuchito. En el caso del gomero es al principio verdoso, después se vuelve rojizo y luego se abre, se cae y me deja al descubierto el resto del tallo que sigue creciendo con sus respectivas hojas, etc. Luego les voy a mostrar acá otras formaciones más. Por ejemplo, en el roble tenemos formaciones denominadas aurículas. Aurículas. ¿Qué son las aurículas? Las aurículas son expansiones membranosas que se ubican en la parte basal, digamos, de las láminas foliares. Vendrían a ser estas dos expansiones pequeñitas
que surgen de la base de la lámina foliar. Pueden recurvarse, pueden ser derechas, eso depende. Luego, otra formación interesante es el filodio. ¿Qué es un filodio? Los filodios son pecíolos ensanchados, que es lo que vemos acá. El pecíolo de la hoja se ensancha en forma de lámina foliar. ¿Y para qué sirve esto? Esto se da generalmente en ambientes secos, donde la planta tiene que reducir la superficie transpirante, por eso es que, fíjense, reduce la parte de lo que vendría a ser la lámina foliar a pequeños láminas chiquititas. Entonces, ¿quién pasa a tener acá la función fotosintética? El filodio o ese pecíolo ensanchado. En este caso, bueno, es típico de algunas leguminosas. Y por último, otra formación, otra parte accesoria, es lo que se conoce como lígula. La lígula es una estructura típica de las gramíneas y es una formación que, bueno, puede ser pilosa, puede ser de borde entero, puede ser de borde medio irregular, que se ubica entre lo que vendría a ser la vaina, porque las gramíneas tienen vaina, y la lámina. Si yo quisiera dibujar una lígula, la haría aquí. Fíjense. Es como una membrana que tiene borde laciniado, puede ser borde piloso, borde entero, que se ubica aquí. Y eso es una característica específica de las gramíneas. Bien, eso con respecto a las partes accesorias. Ahora les quiero contar un poco algunas características que se tienen en cuenta para clasificar a las hojas. Fíjense, lo que tengo acá son ejemplos de lo que se conocen como hojas simples. ¿En qué consisten las hojas simples? Fíjense que las láminas foliares son enteras, no están divididas en partes más pequeñas, sino que son enteras. Si yo quisiera arrancar un pedazo, estoy rompiendo estas hojas. Entonces tenemos un polimorfismo muy grande. Yo acá les doy algunos ejemplos. Fíjense, la primera es una lámina denominada circular, porque fíjense que la lámina adopta una forma circular y el pecíolo se insertaría debajo de la lámina y esta vendría a ser el punto de inserción del pecíolo que viene por debajo. Después tengo esta otra forma que se denomina acicular, que es característica de, por ejemplo, el pino. El pino tiene hojas aciculares que son como si fueran agujas o como si fueran, digamos, hilos. Tienen esta característica, que son como agujas o hilos. Después tenemos esta otra que se denominan hojas con láminas oblongas. Fíjense que son alargadas, pero en los extremos son más o menos redondeados y tienen el mismo, digamos, diámetro en toda su extensión. Luego tenemos las hojas denominadas aovadas, donde la base es más ancha que el extremo. Luego tenemos las hojas elípticas, donde el centro es más ancho que la parte basal y que la parte del extremo. Luego tenemos las hojas denominadas espatuladas, que es la hoja contraria a la aovada. Fíjense que la base tiene diámetro menor y la punta o el extremo tiene el diámetro mayor. Después tenemos las lanceoladas, que las lanceoladas son más finitas que las oblongas, pero tienen los extremos más adelgazados. Es como si fuera una elíptica, pero más alargada. Después tenemos las acintadas,
que es como si fuera una oblonga, pero de diámetro más pequeño en toda su extensión. Y por último, las hojas denominadas sagitadas, que son como las aovadas, porque la punta es más de diámetro menor que la base, pero tiene como dos proyecciones hacia atrás que la hace como si fuera como una flecha, por eso sagitada. Esto respecto a las láminas que son enteras, es decir, a las hojas simples. Luego tenemos otras hojas que son las denominadas hojas compuestas, donde la lámina foliar está dividida en porciones pequeñas denominadas folíolos. Si yo arranco cada una de estas formaciones denominadas foliolos, no estoy rompiendo la hoja. Las hojas son así. Entonces tengo distintos tipos. Las dos primeras son las denominadas palmaticompuestas. Palmaticompuestas. Fíjense que se asemejan a una palma de una mano. En este caso los foliolos pueden ser sésiles, porque no tienen peciólulo, perdón. Y en este caso es con folíolos que en este caso tienen un pequeño peciólulo. Se denomina así a los pecíolos de los folíolos. Después tenemos las pinnaticompuestas, donde los folíolos se ubican a lo largo de un eje. En este caso tenemos las denominadas imparipinnadas, porque tiene un solo eje central y termina en un solo folíolo. Por eso es imparipinnada. O paripinnada, porque es el mismo caso, pero termina en dos folíolos. Es decir, por eso se llama paripinnada, porque termina en dos. Y en este caso tenemos esta con un solo eje. Y en este caso tenemos dos ejes, un eje central y luego otro eje hacia los costados. En este caso esta hoja se llama bipinnada, porque esos ejes se llaman pinnas. Entonces, como hay dos pinnas, son bipinnadas. En este caso son pinnadas. Bien, y quisiera hablarles sobre los distintos bordes que pueden adoptar las hojas simples o los folíolos en una hoja compuesta. Tenemos borde simple, borde crenado cuando son redondeados, borde aserrado cuando tiene dientes que se van dirigiendo hacia el ápice de la hoja. Después tenemos el dentado, el ondulado y por último el curvidentado, que es como si fuera el crenado pero al revés. Curvidentado. Y por último me falta hablarles sobre lo que se conoce como filotaxis. La filotaxis, que es la disposición de las hojas alrededor de un tallo. En el primer esquema, la filotaxis se dice que es alterna, porque fíjense que esta hoja surge de un nudo y esta otra hoja surge de otro nudo. Surgen de nudos diferentes, entonces se van disponiendo de manera alterna. En este segundo caso, la filotaxis es opuesta, porque las hojas surgen del mismo nudo. Y por último, tenemos esta filotaxis que se denomina verticilada, donde de un mismo nudo pueden nacer tres o más hojas, que se disponen en general alrededor del tallo. Entonces, en este video, ¿qué vimos? Vimos cómo se clasifican las hojas y además vimos
como pueden ser distintas partes accesorias que acompañan a las hojas en una planta.